Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, situación de los afrocolombianos. Hay que recordar que el pasado 21 de mayo celebramos el Día de la Afrocolombianidad. Eso significa el Día de la Libertad. Y lo coloco en esos términos porque ya estamos para la polémica. El Día de la Libertad para los esclavos, históricamente. Invitados hoy en el gran debate con Adolfo Beck. Quiero saludar al abogado Jafet Paz. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, por permitirnos estar aquí. Bueno, de una vez hacemos la precisión de que no tanto es libertad de los esclavos, sino es seres humanos que fueron esclavizados, tal como lo han manifestado algunos filósofos afrocolombianos. ¿Cuál es la diferencia? Que se reconoce que efectivamente cuando se dice seres humanos esclavizados, la identidad afro como seres humanos, esos seres humanos que fueron considerados como no humanos en un momento histórico. ¿Como esclavos? Exacto. ¿O hay que sacarle el cuerpo a la palabra? No, pero se reivindica precisamente la condición humana cuando se dice Bien. Seres humanos. Entramos en la polémica. esclavizados. Bienvenido, profesor Jafet Paz. Quiero saludar al profesor Juan de Dios Mosquera, sociólogo y director del Grupo Cimarrón, ¿no? Buenos días y un saludo muy especial a toda la audiencia en nombre del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos Cimarrón. ¿Qué significa la palabra cimarrón? Para los españoles era el ganado salvaje que nacía libre y no tenía marca. Cuando los ancestros africanos llegaron aquí prisioneros, esclavizados, ellos llegaron luchando por su libertad, huían a las montañas y fundaban los palenques donde resistían por su libertad. A esos africanos el español los llamó cimarrones porque los consideraba ganado huido, ganado salvaje, sin la marca, la carimba, el apellido del amo, la inicial que se la colocaban al rojo vivo como al ganado, a nuestros ancestros, en la frente, en el hombro, en una nalga. Todos los apellidos de españoles que llevamos nosotros hoy desde la época colonial son carimba, son marca, significa de quién fuimos propietarios y a qué familias les debemos reclamar hoy el pago de perjuicios por la esclavitud, la deuda histórica. Entonces, ese apellido Mosquera, el caso... Mosquera Torres, de los Mosqueras y los Torres de Popayán, que eran los dueños de las minas y haciendas en el Alto San Juan, en el Chocó, y en todo el Pacífico Grande que venía de Esmeraldas hasta Panamá. ¿Y usted qué está esperando de esa familia Mosquera? Estoy esperando que nuestro pueblo nos fortalezcamos organizativamente para que a ellos y a los Valencia, a los Caicedos, a los Arboledos, a los Cabal, a los Velascos, a los López, a los Holguín, a todos ellos hagamos una gran reclamación económica y política en este país, tomándonos el Estado. Gracias por venir, profesor En Juan. Estados Unidos, Sí. Malcolm X, precisamente para protestar contra esa marca de los apellidos, la X es una eliminación de esos apellidos provenientes de... ¿Y en Colombia no existe la X para eliminar esa? una forma de protesta. Cierra la lista de invitados. Elmer Eduardo Quiñones, analista de CODES. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas las televidentes. Para nosotros es un placer acá estar con el país debatiendo acerca de la grave situación de los afrodescendientes en Colombia y todos los temas que tienen que ver con la llamada afrocolombianidad, que tienen que ver con negros, raizales, palenqueros y otras formas de designación que muestran una gran diversidad de esta familia gigante de los afrodescendientes. ¿Usted no está de acuerdo con que el 21 de mayo, fecha de la libertad de los esclavos? Pues realmente es muy difícil decir eso. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999 señalaba claramente que se había instituido un mecanismo sobre la libertad de los esclavos, pero que la libertad de los esclavos llegó mucho más paulatinamente a lo largo de las décadas que siguieron al mecanismo de libertad de los esclavos. Y cuando uno analiza el mecanismo de libertad de los esclavos se da cuenta que está lejos de ser un mecanismo abolicionista y encuentra más bien un mecanismo de manumisión que premia a los esclavistas y deja a los llamados ahora libres sin absolutamente nada. ¿La esclavitud es un tema superado, profesor Jafet? Es decir, como institución, digamos que hay modernas formas de esclavitud. O sea, lo que nosotros podemos decir es que efectivamente desaparece la institución del ordenamiento jurídico
pero las condiciones de esclavitud se siguen perpetuando, pero de una manera diferente. Es decir, estamos de acuerdo, pero con unos matices. Es decir, sí desaparece la institución jurídica, pero en la sociedad se siguen reproduciendo algunas manifestaciones que son herederas de esa institución. Pero hay algo que hay que plantear. El 21 de mayo de 1851 fue la culminación de un proceso de 50 años de discusión entre los partidos liberal y conservador y entre los españoles esclavistas y que querían abolir la esclavización, del proceso de reconocimiento de que esa institución era dañina para el país y dañina para las personas víctimas. Debemos hablar de abolición legal de la institución española de la esclavitud de las personas africanas. Ahora, ¿Pero existe la esclavitud moderna? Sí, hoy hay muchas formas claro, de esclavitud. Hoy seguimos efectivamente. viviendo las consecuencias. La sociedad colombiana en su conjunto está afectada por las consecuencias que generó la institución de la esclavitud, porque esas consecuencias, después de esa ley, no se afectaron. No hubo un plan Marshall para permitirle a la gente afrodescendiente que pudiera levantar sus condiciones de humanidad, mejorar sus condiciones de vida y generar ciudadanía. Nuestra gente siguió viviendo como esclavo, pensando como negro, actuando como negro, trabajando como negro, viviendo como negro y en política votando como negro. Negro significaba esclavo y animal. Negro no significaba persona de piel negra. Nuestro pueblo hoy sigue viviendo y pensando y actuando como negro, las grandes mayorías. Si yo le digo a usted negro, ¿es muy agresivo el término? Por supuesto, porque como acabo de explicar Juan de Dios, negro, tanto como indígena y otro conjunto de denominaciones del amo, se construyeron evidentemente de una manera negativa para negar la condición de humano. Precisamente esa relación con el color es la que ha permitido que se construya toda esta filosofía del racismo que en la actualidad nos sigue afectando. Por eso hay que analizar las condiciones de esclavización de nuestros ancestros con nuestras condiciones actuales y saber que están íntimamente conectadas los daños del pasado con la situación que estamos afrontando en la actualidad. Ya regresamos, un momento, ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck. Tema del programa, situación de los afrocolombianos. Profesor Jefe Paz. Bueno, no, lo que yo iba a hacer una precisión es que efectivamente, de todas maneras, hay que reconocer que hay algunos colectivos afros que reivindican la categoría negra. Aunque yo, lógicamente, no comparto. Pero no, ¿a usted no le molesta que le digan negro? Yo prefiero la categoría afrocolombiana, aunque entiendo... No, pero muy sofisticado. No. A mí me molesta que me llamen negro. ¿Sí? Es un apodo. O que me digan moreno. O que me digan Nietzsche. A mí me deben tratar como persona. ¿A cuál de nuestros antepasados en la época de la esclavitud? ¿A cuál de los tatarabuelos le iban a decir señor don caballero? No. Esos eran títulos del español. A él simplemente le decían negro. Negro es un otro. Señor, no humano. Sí. Y hay reducir que- la persona al color de la piel. No, y no es el color, es la condición. Hay que La explicarle. condición de esclavo y animal, no es el color de la piel. El color es la seña. Yo creo que hay que explicarle a los televidentes que se ven con esta encrucijada de llamar a las personas afrodescendientes de esa manera, y es que el racismo no es solamente un acto intencional, el racismo también se configura sin tener la intención. Por ejemplo, las personas que me llaman negro me niegan uno de los derechos fundamentales y es el derecho al nombre. Entonces las personas que hacen eso
Y eso es precisamente el racismo. El racismo es una denegación de los derechos de las personas, con o sin intención. Entonces las personas que me llamen negro, mi negro y formas conexas son formas de discriminación racial. Entonces que nos llamen por nuestro nombre es trascendental para destruir uno de los males más profundos de este país, y es un racismo que permea todas las instituciones de la sociedad, incluidas las instituciones políticas. Pero en Colombia, en mayor o menor grado, todos tenemos algo de negro. Sí, el mestizaje. no de negro, de africanos. De africano, de indios. Africanos, no de negros. ¿Cuál es la diferencia entre Pero africanos? La diferencia es que las personas africanas, ellos efectivamente tenían y tienen la piel negra. No eran negros. Pero Ellos tenían sus nombres. Esto que dice Juan de Dios es bastante polémico. Orden en la sala. Sobre esa discusión, precisamente en el libro que yo te regalé, yo hago un análisis desde la perspectiva jurídica de esa categoría, que incluso la Corte Constitucional la declaró constitucional. Pero hay que reconocer que a algunos afros les gusta que les digan negro. No, porque no tienen conciencia, no han construido un discurso. Porque consideran que las condiciones de la esclavitud se siguen reproduciendo en la actualidad. Y es una forma de reivindicar la categoría. ¿Y por qué no es, es una forma de no reconocer la historia? Es como decirle a una persona indio. No es una forma. ¿Por qué no se le dice hoy, por qué no se le dice, por ejemplo, al doctor Luis Antonio Robles, el primer abogado, el primer profesional, el primer universitario, con todos los honores en el Rosario, el primer afrocolombiano? Él, ¿sabe cómo lo tienen en la estatua allá en el Colegio del Rosario? El negro Roble. Y a los compañeros de él, Carrasquilla, Núñez, a todos ellos, ¿cómo les dicen? El doctor, el literato. Nunca les dicen el blanco tal. Debemos hoy rescatar la condición humana y de persona de los ancestros a través del lenguaje y del nombre. Porque los nombres que nosotros tenemos son los de propiedades, de negros, no son los nombres de personas africanas. No, pero incluso el folclore colombiano registra. Por ejemplo, hay un disco que dice negrita. Sí, no. Y eso también es. Lo que hay que entender acá es la profundidad. O sea, lo que usted está diciendo muestra la profundidad del racismo. Sí, no, se ha vuelto cultural. Pero se ha naturalizado. Claro. Porque el racismo no solo es de Colombia, ¿no? No, por supuesto. Estados Unidos tiene un presidente negro y mire los problemas que hay. Tenemos 200 millones de afrodescendientes en América. ¿Y en Son Colombia? El 30% de la población. En Colombia estamos hablando de, el censo último estimó 4.3 millones, pero estamos hablando de que seríamos el 25%, es decir, una cifra alrededor entre los 10 y 15 millones de personas. Y yo digo que más de la mitad de la población colombiana es afrodescendiente, con sus colores, todos. Desde la gente afrodescendiente de piel clara a la gente afrodescendiente de piel negra. Yo tengo cosas de... Claro. Yo creo que ese debate es importante. Hay otras problemáticas. Hay otras problemáticas mucho más... No, es asumirlo. Es una conciencia. No es con el concepto negro, sino con el concepto afrodescendiente. Adolfo, yo creo que la categoría es problemática, pero hay problemas más graves. Sí. Pero en este momento hay que rendir un homenaje, por ejemplo, a Otto Morales Benítez. Falleció la semana pasada, un hombre que estudió el tema del mestizaje, que es una característica de la raza colombiana. Pero es que el problema no es el mestizaje, el problema es que no todos somos mestizos. Aquí lo que tenemos que analizar es que Colombia tiene una historia impresionante, nutrida por las grandes civilizaciones de la historia de los humanos, africanos, europeos y asiáticos, que está sin contar. Y se esconde detrás de ese término, el mestizaje. ¿Cómo existió el mestizaje si inclusive actualmente nosotros tenemos grandes dificultades para hacer parejas interraciales? La gente no se pregunta entonces cómo fue que se dio el mestizaje, qué significa ser mestizo. Pues deme la explicación, ¿qué significa ser mestizo? Para los españoles, mestizo era la mezcla entre el indígena y el español. Y el blanco en esa época. Por eso, lo que llamaban blanco colonial. Blanco significaba el humano y el poder. Negro e indio significaban el esclavo y el animal. ¿Y eso es pasado? Lo salvaje. ¿Y hoy cuál es la situación? No es pasado todavía. Eso es pasado en presente. Y hoy día tenemos que plantear una cosa. Esos son los temas. Esta polémica que tenemos son los grandes temas a que convoca mayo, mes de la herencia africana de Colombia, que fue institucionalizado por el Ministerio de Cultura en el 2011 para enaltecer,
para promover el conocimiento, la visibilidad, los derechos, las políticas públicas a favor de la población afrocolombiana. Pero yo y creo también el Decenio Internacional de los Afrodescendientes proclamado por la ONU, que va hasta 2024. Pero yo creo que también no nos podemos centrar únicamente en eso. Hay otras problemáticas afros, como por ejemplo la forma como hasta la Constitución de 1991, en el artículo transitorio 55, se reconoce el derecho a esos territorios y hoy nos están expulsando de esos territorios. Pues Colombia, creo que esa es una problemática que también debemos debatir. Le debe a la población afro, tiene una deuda muy grande. Grandes intelectuales, políticos, Diego Luis Córdoba. Y la plata, nuestra plata. ¿Ah? Nuestra plata. ¿Por qué son ricos hoy todas esas familias que llevan los apellidos de nosotros? Porque nosotros somos pobres. Adolfo, pero el reconocimiento a la población afro ha sido en la cultura y en el deporte, pero cuando es en temas políticos Y ahí sí se económicos, establecen políticos y económicos. barreras. Ya No hay vamos, reconocimiento ya vamos del- con ese tema. Después de... Situación de los afrocolombianos. En la actualidad, Sí, yo creo que el problema que estamos teniendo con los territorios afros es una evidencia que efectivamente no hay la voluntad política de que esos derechos sean eficaces, especialmente en el tema territorial. La situación de los afrocolombianos en este momento creo que es la más grave que afrontan los afrodescendientes en América. En este momento los que lograron evidentemente excluirse de la sociedad esclavista y construir territorios en el Pacífico y en el Atlántico colombiano han visto cómo una nueva diáspora se ha iniciado a través de un sistema de explotación económica sistemática y de violencia. Nosotros estimamos que más de 1 millón de afrodescendientes han sido desplazados de sus comunidades, son miles las familias destruidas. Municipios como Buenaventura y Tumaco han expulsado la mitad de su población. Chocó, que es un departamento que tiene casi 500.000 personas, ha expulsado más de 200.000 de sus habitantes. Entonces nosotros estamos hablando de que primero no se reparó la situación histórica que nos mantiene en esta situación de pobreza y exclusión estructural. Y segundo, este nuevo conflicto ha destruido lo poco que logramos nosotros, digamos, persistir de esta herencia africana y la reconstrucción de nuestras comunidades. Para nosotros la situación actual es realmente la más penosa. Y es muy penosa además porque, como bien lo decía Jafet, el gobierno nacional se ha encargado sistemáticamente de invisibilizar y desconocer esa situación. Y podemos ver que en la actualidad, a pesar de que tenemos, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, está en este momento a punto de salir un plan nacional de planes, un plan nacional de desarrollo sin la consulta previa a los afrodescendientes. Entonces, a todo nivel nosotros estamos excluidos de esta nación. en el campo laboral, La situación de la población afrocolombiana es de extrema pobreza, marginalidad en sus condiciones de vida, racismo y discriminación racial y social, dentro de ello en el campo educativo, en el campo laboral, en el campo de la participación ciudadana, en el campo político, y tenemos una grave situación de violencia racial. Por un lado, los problemas de los grupos armados en los territorios y por el otro, racismo policial y el tema de los grupos neonazis y grupos racistas a nivel de la comunidad blanca y mestiza que hostigan, asesinan, odian a la población muy bien, afrocolombiana. profesor Javier. Bueno, yo creo que efectivamente este mes y toda la reflexión del 21 de mayo es para hacer un llamado, no solamente desde la instancia del gobierno nacional, sino también a toda la sociedad civil en el sentido de estar unidos de cómo esos derechos que están consagrados tanto en la Constitución como en otros instrumentos internacionales sean eficaces para la población afro. Porque en la historia de Colombia lo que vemos es una ineficacia de esos derechos que se consagran Nos en el quedamos ordenamiento jurídico. con el chiste para tratar de superar el tema. Nos quedamos con la canción, Si Dios fuera negro.
Si Dios fuera negro, todo cambiaría. ¿Recuerda la canción? Así es. Sí. Negro. Pero no. incluso ese condicional ya es problemático. Sí, Claro. Porque Dios no Porque tiene color. Dios- Por eso, estamos de Dios, acuerdo. no, pero Dios entonces- sí tiene color. Desde niños nos metieron en la cabeza que era europeo. Pero es blanco, esa es una grandotote. ideologización de No, Dios. es un imaginario. Y no todos Es los un afrodescendientes imaginario. creen en Dios. Y O un sea, imaginario racista. En el Dios Por supuesto. europeo, no. Bueno, Ese es el Dios europeo, Bueno. efectivamente. no vamos a esa discusión, pero nos quedamos también en el chiste, ¿no? Así es. ¿Ah? Bien. Y, Sí, y sí. una cosa muy importante. Si un blanco va corriendo, es un atleta, ¿no? Así. Y si un negro va corriendo, Es un ladrón. imagínese, nos quedamos en el humor. Si vas a un hospital, ahorita que está la serie Grey's Anatomy, por ejemplo, vas a un hospital y entonces si la persona es una persona de piel negra, entonces dice la gente que es un enfermero. Si no cree que es un médico. Señor Beck, pero para nosotros lo que usted acaba de decir no es un chiste. ¿Por qué? Porque eso se configura, por ejemplo, en que los jóvenes y las personas afrodescendientes sean sistemáticamente requisadas en las calles y sean hostigadas por la policía. Criminalizados. Que yo, por ejemplo, cuando entré Y eso viene de la esclavitud, a una cadena de desde esa supermercados, los celadores me empiecen a perseguir independientemente de que tenga un traje o independientemente de cómo Sí. esté vestido. Es decir, que- que se configuran un conjunto Claro. de patrones raciales Que en detrás los de esa bancos, identificación. no contratan personas negras para trabajar, en los centros comerciales no contratan, tampoco en los aeropuertos, en los empleos de atención al público no contratan personas Y en negras. vista de esto, yo creo que también podemos aprovechar este espacio para hacer un llamado, porque yo creo que necesitamos, como afros, de todas las vertientes y de todos los matices, unirnos en pro de que sean reales esos derechos, porque yo creo que en cierta manera mucha de la desunión y de la falta de poder político genera eso, y necesitamos precisamente pero hay algo un muy mayor importante. poder político. El de presidente todos. de la República, en su primer gobierno en la posesión, anunció un proyecto de ley de igualdad de oportunidades y no discriminación racial y social de la población afrocolombiana. Pasó su primer gobierno No pasó y nada. va a terminar su gobierno y no ha pasado nada. Reivindicamos esa necesidad de una ley que establezca acciones afirmativas, pesos y contrapesos para eliminar la ¿En desigualdad. la y historia el de Colombia desequilibrio. tenemos un expresidente negro? Pues se habla de en el siglo XIX que hubo uno. Pero realmente si nosotros analizamos un presidente negro, Sí, ¿eso para qué nos a sirve? nosotros no nos serviría de nada. Nosotros necesitamos personas que sean de herencia africana, que defiendan nuestros derechos. De nada nos sirve tener ministros negros si esas personas no saben cuáles son nuestros problemas. De nada nos sirve Pues, tener En congresistas el Chocó, negros en Buenaventura, en Tumaco, ¿quiénes son los gobernantes? si no son personas No son conscientes. personas de piel negra, claro, pero no tienen compromiso y proyecto de Señor- vida con sus Señor pueblos. Beck, si nosotros no tenemos este tipo de personas, es que el problema de nosotros no es un problema de melanina. El problema de nosotros es un problema histórico y contextual. Hemos sido destruidos históricamente 4 siglos de campos de concentración y en la actualidad los territorios que logramos conservar están siendo totalmente despojadas y las familias destruidas. O sea que nuestros problemas no son de melanina ni de que haya una persona que tenga una expresión facial parecida a la mía o el color de las personas que están aquí sentadas al frente de los grandes cargos del gobierno. Nuestro problema es mucho más profundo. La condición de negro del pasado en presente. Perfecto. Frase final, se nos acabó el programa. Bueno, que efectivamente se necesita que esos derechos que están consagrados en diferentes instrumentos se hagan realidad, pero para que se hagan realidad, el pueblo afrocolombiano necesita levantarse unidamente y evidenciar en la realidad política su verdadero poder. Gracias. Frase final. Trabajemos todos por una Colombia sin racismo y sin discriminaciones. Frase final. 2 mensajes. Uno a todos los afrodescendientes en Colombia, raizales, negros, palenqueros, afrocolombianos. Unión o destrucción. Y con relación al resto de la sociedad, reparación integral, histórica y contemporánea. Gracias por venir, profesor Jafé Paz. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar la visión afrocolombiana en este mes. Muy amable. Gracias, profesor Juan de Dios Mosquera, Hagamos del decenio una realidad en estos próximos 10 años. director de Cimarrón. Sí, señor. ¿Cimarrón Colorado qué es? Cimarrón.
Cimarrón, adelante con la organización del pueblo afrocolombiano. Muchas gracias, Elmer Eduardo Quiñones, por venir. Señor Beck, para nosotros es muy importante porque la invisibilización que tienen los medios de comunicación de nuestra problemática y de nuestra situación persiste, pero personas como usted hacen que las personas en Colombia sepan qué pasa con los afrodescendientes y sepan cuál es la manera en que nosotros queremos que seamos tratados. Muy amable. Termina el gran debate con Adolfo Beck. Gracias por su atención y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, 9 a 9 y media de la noche en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Y de lunes a viernes, en la mañana más amable de la televisión colombiana, en la entrevista de 7:45 a 8 de la mañana. Feliz noche para todos.